Señoras y señores, muy buenos días. Es un gran gusto y satisfacción para el Seminario de Cultura Mexicana poder tener esta reunión sobre un tema que es fundamental para una inmensa mayoría de la sociedad mexicana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una definición hace un mes aproximadamente por la cual se despenaliza el aborto. Es decir, quienes participen o sufran un aborto en su persona no podrán ser perseguidos penalmente por ese hecho. Esta presentación se lleva a cabo gracias a el periódico El Universal, la Fundación Miguel Alemán y los periódicos de toda la República que están afiliados con nosotros en esta misión de transmitir estos temas de interés general. El Informador de Jalisco, el Debate de Sinaloa, el Siglo de Torreón, el Imparcial de Hermosillo y el Pulso de San Luis Potosí. Sobre este tema ha habido infinidad de opiniones de todo orden. Tiene implicaciones de tipo social, personal, médica, ideológica, religiosa, y todos tienen sus puntos de vista y sus opiniones al respecto. Y por supuesto también tiene consecuencias de tipo social, de tipo médico y de tipo jurídico. Muchas veces el planteamiento que se hace es si uno está a favor o en contra del aborto. Evidentemente nadie está a favor del aborto. El aborto es una situación, un hecho, una solución que se le plantea a alguna persona, fundamentalmente una mujer, aunque es un problema de pareja y la pareja tiene que tomar la decisión, aunque si la pareja no llega a un acuerdo entre los dos integrantes de la pareja, la decisión en última instancia le corresponde a la mujer. Pero que no, y este desgarramiento físico, este desgarramiento ético, este desgarramiento moral que significa el aborto, hasta hace muy poco tiempo ha tenido, desde el punto de vista jurídico, la consecuencia de sufrir además una sanción de tipo penal llevada a cabo en las cárceles como con prisión. ¿Esto debe de seguir o no debe de seguir? La Suprema Corte de Justicia ha dicho que no, y esto ha levantado un sinfín de opiniones en toda la República, unos a favor, otros en contra. Ha habido opiniones de jerarquías eclesiásticas, de puntos de vista religiosos, y nosotros en el Seminario de Cultura Mexicana pensamos que es muy importante que todos nosotros tengamos un punto de vista científico sobre lo que significa el aborto, la suspensión del embarazo y las consecuencias personales y sociales que debe tener. En este sentido, vamos a escuchar a tres integrantes del Seminario de Cultura Mexicana, la doctora Clara Hutziman, la doctora Herminia Pasantes y el doctor Arnaldo Kraus. En primer lugar, escucharemos a la doctora Clara Hutziman, quien es economista, presidente fundadora del INCIDE Social AC, miembro emérito del Seminario de Cultura Mexicana, miembro de ProMéxico Hoy y del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, es integrante de los consejos del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, de la organización Notrox y de la Fundación Nutrición y Salud. Fue presidente del Centro Tepoztlán Víctor Eliuzquidi, diputada constituyente e integrante del grupo redactor del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Premio al Mérito Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Con todos nosotros, Clara Hutziman. Clara, por favor. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. Yo quisiera señalar que el tema no es como una cuestión de mi propia especialidad. Yo trabajo el tema de derechos humanos y el tema de los derechos de las mujeres, y existen muchas organizaciones de sociedad civil que han estado preocupadas por el asunto. Yo quisiera reconocer de inicio a GIRE, al IPAS, a la Fundación María, a Católicas por el Derecho a Decidir
que han estado en esta discusión en torno al aborto. Respecto a lo que señalaba Fernando, yo quisiera agregar que además de que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la penalización del aborto, también declararon inconstitucional que las constituciones de los estados del país puedan proteger la vida desde la concepción, porque esto implicaba que los estados pudieran determinar quién es titular de derechos humanos, y esto solo lo puede establecer la Constitución y las normas internacionales. El fallo de la Corte no despenaliza el aborto en todo México, como decía Fernando, sino que prohíbe procesar a quien aborte durante las primeras 12 semanas de gestación. Esto en relación a un acto de inconstitucionalidad por el artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila, que contemplaba una pena de 1 a 3 años de cárcel a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento. Entonces, con esto se obliga a todos los jueces a aplicar los criterios de la sentencia y por tanto ya no se puede sancionar con prisión a las mujeres que aborten considerando las causas aceptadas por aborto o antes de las 12 semanas de gestación, excepto cuando se trata de violaciones. Cuando el aborto, el embarazo, el resultado de una violación, la Corte también decidió que el aborto puede realizarse en cualquier momento. También la Corte invalidó un precepto de la Ley General de Salud que establecía que la objeción de conciencia era ilimitada, abierta y sin lineamientos, y que de haber seguido así podría utilizarse para vulnerar el derecho de las mujeres y personas gestantes a la interrupción legal del embarazo. Se concluyó que no es válida la objeción de conciencia cuando hay riesgos de peligro de vida, operaciones de urgencia o cuando implique que la paciente pueda sufrir daños físicos o psicológicos de no intervenirse de inmediato. Estas decisiones de la Suprema Corte significan avances importantes en torno a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, que además tratan de equilibrar diferencias entre derechos a decidir sobre el propio cuerpo y el derecho de el producto gestante. Para dar más un contexto, yo mencionaría que la despenalización del aborto en México, como dice Fernando, y en el mundo, genera una controversia muy fuerte entre el derecho a la vida del producto, y allí hay toda una controversia sobre cuándo inicia la calidad de persona del producto del embarazo, y hay una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que define con claridad cuál es esta situación relacionada del el concepto de inicio de la vida, y la Corte en relación con un asunto de fecundación in vitro que se presentó en Costa Rica, priorizó los derechos de las mujeres utilizando el principio ad hominem de derechos humanos. Entonces, yo señalaría que en México hay grandes diferencias ideológicas, y en abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó el aborto inducido en la Ciudad de México. Oaxaca lo despenalizó en octubre de 2019, y después Hidalgo y Veracruz.
A partir de 2008, si quisiera yo poner énfasis en esto, y en respuesta a esta despenalización del aborto de la Ciudad de México, se impulsó desde distintos grupos conservadores una importante oleada de reformas a las constituciones locales para proteger la vida desde el momento de la concepción. Estas reformas surgieron con la intención de limitar los derechos reproductivos de las mujeres y evitar el acceso al aborto legal y seguro, además de servir como obstáculos para futuros intentos para ampliar causales o despenalizar el aborto. Entonces, en México, cada estado en sus códigos penales define las reglas con respecto a la práctica y actualmente en el país, tan solo, como decía yo, 4 estados permiten la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. En el resto de los estados se imponen condiciones restrictivas bajo un régimen de causales. Hay 8 causales en México para la interrupción voluntaria del embarazo. Una primera es cuando el embarazo es producto de una violación. Son 32 estados que la aceptan y la federación también. Y como señalaba yo, se eliminó el límite de las 12 semanas en estos casos. Es decir, la interrupción del embarazo puede hacerse en cualquier momento. Después, el aborto provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente. Ahí hay 29 estados que lo aceptan y también la federación. Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, es 23 estados y la federación. O sea, la federación acepta 3 causales: la violación, el aborto por imprudencial o accidente y el que pone en riesgo la vida. Los otros estados siguen cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer, 16 estados lo aceptan. Si el producto presenta alguna malformación congénita grave, 16 estados. Si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, 15 estados. Cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo, en este caso son solo 2 estados que lo aceptan, que son Michoacán y Yucatán. Y luego, por libre decisión de la mujer, hasta 12 semanas, que son estos 4 estados que ya hablamos. En el caso de Querétaro y Guatemala, solo se justifica penalmente el aborto por 2 causas: cuando el embarazo fue por una violación o si la interrupción fue por una imprudencia culposa. Y entonces varios estados definen penas por la interrupción del embarazo. En América Latina, para terminar, nada más comento, en diciembre de 2020, Argentina legalizó, ahí sí legalizó el aborto en todas las causales, no solo en caso de violación o de peligro de vida para la madre. Y el aborto está despenalizado en las primeras semanas de gestación en Cuba, Uruguay, Guyana Francesa y Puerto Rico. Y el aborto está completamente prohibido en El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. En El Salvador incluso hay mujeres encarceladas por 30 años en razón de considerarlo esto como un delito de homicidio agravado. Entonces, el tema es un tema controvertido. Hay muchas disposiciones de los organismos de derechos humanos en torno al tema y con motivo de esta decisión de la Corte, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pidió revisar 432 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio pasado en 27 estados del país. Es decir, se está haciendo ya la revisión de los casos en donde se sospecha también que
la causa por las cuales en realidad fueron penalizadas es aborto, aunque se utilizan otro tipo de delitos para encarcelarlas. Entonces, se piensa que con esta despenalización que hizo la Corte, se va a poder atender estas injusticias que hay con las mujeres encarceladas en este país por haber incurrido accidentalmente a veces también en abortos. Con esto dejaría yo la introducción para dar un marco de la situación. Muchísimas gracias, Clara. Esto nos da un marco jurídico y social perfecto sobre la discusión del aborto. Ahora le daremos la palabra al doctor Arnoldo Kraus, quien es médico, ejerce en la medicina privada, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Colegio de Bioética y miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Es también escritor y articulista del Universal, autor de múltiples libros y ha publicado en muchísimas revistas artículos periódicamente. Su último libro lo hizo en colaboración con Vicente Rojo, que se titula Apología del Polvo. Muchísimas gracias, el doctor Kraus. Gracias, Fernando, gracias por la invitación. Gracias, Clara, que abrió un poco la discusión. De eso se trata, de que discutamos. Temas como el que ahora tratamos, Fernando, auditorio, son temas que no tienen una respuesta unívoca. No hay sí y no hay no. Es un tema que debe discutirse y discutirse si se puede, que no se puede, lamentablemente, hacerlo desde un punto de vista laico. Es decir, tratar de alejar un poco la visión religiosa de estos temas, y cuando digo estos temas, hablo del inicio y el final de la vida, porque esto merecería una segunda reunión para hablar del final de la vida, de eutanasia sí o de eutanasia no. Digo que no lograremos acuerdos entre laicos y no laicos, pero no importa, hay que abrir la discusión y hay que hacerla con tolerancia, con una tolerancia que se respete a los demás. Por supuesto que el inicio y el final de la vida siembran muchos problemas, y esto, como decía bien Clara Hussinman, ahora tiene mucha importancia por las decisiones de la Corte en cuanto a la despenalización, sí o no, del aborto. Y aquí hay muchas acotaciones que quisiera decir. Me voy a remitir a una en esencia, y si me da tiempo en los 6-7 minutos amplío un poquito mi participación. Se trata de la objeción de conciencia. Es un tema muy complicado el de la objeción de conciencia. De hecho, el término objeción de conciencia no es del todo claro. Yo lo definiría como la decisión de una persona para decir sí o para decir no a determinada circunstancia. Es la conciencia de la persona lo que la orilla a aceptar o no aceptar, a intervenir o no intervenir. En este caso, hablamos de aborto, que es ahí lo que importa, pero también esto podría extenderse hacia el final de la vida, y habría que decir que la idea nació con el servicio militar, decir sí o decir no para alistarse a alguna fuerza militar y, caray, enfrentarse a otras personas y producir muertes o dañar a otras personas. Entonces, el ámbito de la objeción de conciencia es muy amplio. La participación de los médicos es fundamental, por supuesto, porque son los que llevan o llevamos a cabo los procedimientos. Aquí una pequeña acotación: no todos los médicos saben realizar un aborto, y no todos los médicos saben ayudar a morir por medio de una inyección intravenosa en pacientes que así lo solicitan. Entonces, no se puede juzgar al gremio médico como un grupo universal. Lo que sí se puede hacer, y esto es lo esencial de la objeción de conciencia de la que estamos hablando en relación al aborto, es si los pacientes que están enfrente de uno como médico tienen derecho o no tienen derecho de saber si el médico es objetor de conciencia, es decir, si le dará a la paciente una píldora del día siguiente para que aborte en caso de que la requiera, porque se han dado casos en Estados Unidos que farmacéuticas no le administran la píldora del día siguiente a mujeres que lo desean por sus
credos religiosos, que es lo respeto. Entonces yo creo, y esto puede sembrar mucha controversia, qué bueno, y habrá quien esté de acuerdo, habrá quien esté de acuerdo conmigo, en relación a que los pacientes tienen derecho de saber varias cosas de los médicos. Una de ellas es si es objetor de conciencia, que va más allá, insisto, en el inicio y en el final de la vida. Y aunado o ligado a esta primera situación que planteo y que espero que siembre alguna discusión, es si los hospitales tienen la obligación o no de tener un edicto en donde digan, en este hospital somos objetores de conciencia, no practicamos aborto, no estamos en la disposición de ayudar a morir a la gente. Hay hospitales que son religiosos y que por supuesto ahí quizás no tenga sentido que exista este tipo de señalamiento, este tipo de documento, pero también sería importante que los pacientes conozcan esta situación, es decir, el hospital cómo actúa y el médico cómo actúa, sobre todo en épocas en que ha desaparecido el paternalismo médico, que en pocas palabras significa que el médico decide qué hacer o qué no hacer. Junto con esto, con estas dos inquietudes que planteo a raíz de la decisión de la Corte de despenalizar el aborto, pues hay varias acotaciones. En Europa, por ejemplo, el Tribunal de los Derechos Humanos no exige que los médicos se declaren o no como objetores de conciencia, porque eso vulneraría la autonomía del médico. Quiero decir que los médicos finalmente tenemos autonomía e independencia al igual que los pacientes. Con esto siembro más controversia, pero yo pretendo no ser maniqueo, es decir, no puedo manejar la información como quiero, sino proveerla a pesar de que haya contradicciones en lo que yo estoy diciendo. No es lo que yo estoy diciendo, es lo que leo y lo que conozco. Al lado de esto, Clara nos leía 8 causales muy interesantes, algunas comprensibles, algunas no comprensibles. Por ejemplo, en Guanajuato, no sé cuántas sean el número de mujeres encarceladas, todas pobres, todas indígenas, todas estigmatizadas por ser mujeres, por ser pobres, con varios hijos en la casa, que fueron delatadas por médicos, y utilizo la palabra delatadas, que son objetores de conciencia estos médicos, y están encarceladas ya durante algún tiempo, dejando en su casa a 4 o 5 hijos. Y al lado de esto también, y es el último comentario, que es un tanto ríspido, pero hay que tomarlo en cuenta, no sé el número de niños de la calle en México, ni tampoco conozco, y nunca se conocerá, cuántos bebés acaban su vida en un basurero a los 2 o 3 días de haber nacido. Esto también hay que comentarlo en cuanto a la no despenalización del aborto y en cuanto a los argumentos que maneja Provida en relación a llegar siempre hacia el final de la vida, que Clara empezó a señalar, que también tengo que decir, de acuerdo a estudios de neurobiología, Ricardo Tapia, quien acaba de fallecer y que era miembro de, señaló en incontables ocasiones que hasta las 12 semanas no está poblado y todavía no son personas. Luego podría aclarar qué es lo que es la persona. Fernando, con esto creo que he cumplido los 6-7 minutos a los cuales gracias. Muchísimas gracias, Arnoldo, y es un tema fundamental, la diferencia entre principios religiosos y principios sociales de un Estado laico. Uno puede tener personalmente las creencias religiosas que quiera, que profese su fuero interno, y otra cosa es lo que un Estado laico debe de legislar, establecer para la sociedad en su conjunto. Ahora vamos a escuchar a la doctora Herminia Pasantes, que es bióloga, maestra en bioquímica por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en neurociencias por la Universidad de Estrasburgo, investigadora emérita de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Su obra científica sobre los mecanismos de regulación de las células nerviosas tiene amplio reconocimiento nacional e internacional. Ha sido conferencista invitada en reuniones sobre su tema en más de 20 países. Su trayectoria
la ha hecho merecedora de numerosas distinciones, entre las más importantes, el Premio de la Universidad Nacional Autónoma de México en Investigación en Ciencias Naturales y el Premio Nacional de Ciencias y Artes del año 2001. Herminia, la palabra es tuya. Muchas gracias, Fernando. Y retomo las palabras últimas del doctor Arnoldo Kraus en relación con el doctor Ricardo Tapia. Él es quien debía estar aquí. El doctor Tapia había tomado esta lucha de la despenalización del aborto como suya, y él es quien conocía y había estudiado todo lo referente al desarrollo del cerebro para sustentar su tema. Fue un colega mío muy cercano, un amigo entrañable, y como digo, él debía estar aquí y yo voy a hablar un poco en su nombre. Un gran neurobiólogo portugués, el doctor Antonio Damasio, tiene una frase que me gusta mucho, que dice, y el cerebro creó al hombre. Pero no todo el cerebro. Los vertebrados como las lagartijas y las ranas también tienen cerebro y no son humanos. Es sobre todo una parte del cerebro, el lóbulo frontal, a través del cual somos capaces de tomar decisiones razonadas, de tener conciencia. Esa es la parte humana del cerebro. Ese lóbulo frontal es el último que se desarrolla en la evolución. En los homínidos, en el momento en que ya el hombre es Homo sapiens, tiene su lóbulo frontal desarrollado. Es el más grande en el cerebro humano y es el que se forma más tarde en el desarrollo embrionario. De hecho, se forma hasta las 23 o 24 semanas de la gestación. Entonces, si consideramos que es el lóbulo frontal y no nada más el lóbulo frontal, sino la corteza del lóbulo frontal y sus circunvoluciones, las que dan el carácter humano al hombre, eso no se empieza a formar sino hasta las últimas semanas de desarrollo, más allá de las 20 semanas, y continúa no solo en el nacimiento, sino hasta después del nacimiento. Sabemos que el desarrollo del lóbulo frontal llega, su maduración completa llega hasta los 20, 22, 24 años. Esa es la parte del cerebro que la hace humana. Y es la corteza cerebral del lóbulo frontal en donde está la humanidad del hombre. Al principio el cerebro es un simple tubo, luego se va ensanchando en vesículas, que una de ellas, la más grande, va a dar origen al cerebro. Pero no es sino hasta que ocurre este plegamiento de la corteza cerebral, las circunvoluciones que se encuentran en la corteza cerebral, que ya se puede hablar verdaderamente de cerebro. Y eso ocurre solo entre las 26 y las 34 semanas de gestación. Si ustedes ven el cerebro de una rata o de un pollo, es un cerebro liso, de un pescado, de una ballena. En cambio, el cerebro humano está plegado, y está plegado porque las neuronas crecieron más que lo que podían ocupar de espacio con el cráneo rígido, y entonces hubo este plegamiento que es característico de la corteza del humano. Y como les digo, este plegamiento ocurre entre las 26 y las 34 semanas de gestación. Ahora, antes de las 20 semanas no hay neuronas en el cerebro. Hay primordios, hay precursores, progenitores de las neuronas, pero hasta las 20 semanas no se puede decir que haya neuronas en el cerebro. Entonces podemos decir que estamos hablando de un ser humano, de un cerebro humano, si todavía no hay neuronas en el cerebro. Es a partir de las 20 semanas que empiezan a crecer, primero a proliferar, luego a migrar,
después a acomodarse, a estratificarse en las distintas capas que son características de la organización del cerebro humano. Y de hecho, aquellas neuronas que no se conectan adecuadamente son desechadas, mueren por un proceso de muerte celular programada. Pero ese proceso, el proceso de proliferación de las neuronas, empieza hasta las 20 semanas, termina hasta después del nacimiento. Antes de las 20 semanas no hay neuronas. Eso está muy lejos de las 12 semanas en las que se permite el aborto legal. Ahora, el hecho de que estén las neuronas formadas y acomodadas no quiere decir que sean todavía funcionales. Eso viene después. ¿En qué momento ya se puede registrar respuesta en las neuronas de la corteza cerebral, en particular del lóbulo frontal? Eso solo aparece hasta las 32 semanas. Es solo hasta ese momento en el que ya se conectaron, que ya se formaron circuitos y que ya podemos hablar de un cerebro que está comenzando a ser funcional. Pero de ninguna manera el cerebro o el primordio de embrión o de feto a las 12 semanas, de ninguna manera corresponde, es decir, no existe un cerebro humano. Se puede ver tal vez un cráneo, pero es un cráneo vacío, no tiene neuronas. Entonces, si consideramos que la cualidad del humano es su cerebro organizado como está, si ese cerebro no existe, no podemos hablar de humanidad de un ser humano. Entonces, para mí es muy claro que un embrión, un feto de 12 semanas, no corresponde con un ser humano. Y de hecho, cuando un niño muere, cuando un niño recién nacido muere, pues se hace una ceremonia fúnebre, se organiza pues todo lo que corresponde al humano. Cuando un feto de 12 semanas muere, se va al incinerador del hospital en el mejor de los casos. Gracias. Muchísimas gracias, Herminia. Como siempre, muy interesante. Con esto terminamos esta primera ronda de 10 minutos o de 7-10 minutos y empezaríamos una segunda ronda dándole la palabra a Clara Hutziman. Yo citaría algunos elementos que hacen a lo que comentó Arnaldo y una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que yo mencionaba en torno a la sentencia Artavia Murillo y otros. La Corte resolvió de manera definitiva la interpretación que debe hacerse de la protección a la vida prenatal, resignificar dicha protección como una que requiere necesariamente proteger los derechos reproductivos de las mujeres. Y la Corte determinó, primero, la concepción se refiere al proceso de implantación, es decir, cuando el óvulo fecundado se adhiere a la pared del endometrio. Segundo, que el feto no puede ser considerado como persona. Y tercero, la protección de la vida prenatal es gradual e incremental. Y cuarto, solo a través del ejercicio de los derechos de las mujeres puede darse la protección de la vida prenatal. Este es el marco que en materia de derechos humanos se ha definido para decidir en qué momento priva ya el derecho del producto y en qué momento es muy importante defender los derechos reproductivos de las mujeres particularmente. Y entonces los órganos de derechos humanos elaboran orientaciones en esta materia y
han planteado despenalizar el aborto y han puesto énfasis en que el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos. Y a mí me parece importante que decir que simplemente legalizar la despenalización del aborto no es suficiente. Tienen que definirse políticas, estrategias en materia de servicios para que las mujeres, en su caso, puedan acudir a atenderse en los casos de aborto o voluntario, o cuando están en circunstancias complejas. Yo quisiera mencionar 3 de las obligaciones que tienen los estados en materia de aborto. Están obligados a respetar, proteger y cumplir con los derechos de las mujeres en relación a los servicios de aborto. Es respetar. Los estados deben eliminar las disposiciones legales que castigan a las mujeres que se han sometido a un aborto o a los médicos que ofrecen estos servicios. Segundo, es proteger, es otra obligación en materia de derechos humanos. Los estados deben organizar un sistema de salud para garantizar que el ejercicio de objeción de conciencia, al que enfatizó Arnoldo, por parte de los profesionales de la salud, no impida que a las mujeres el acceso a servicios de salud. Por ejemplo, en lugares donde el aborto es legal, si un médico se niega a realizarlo, el sistema de salud debe derivar a la mujer a un servicio de atención médica alternativo. Esto a mí me parece muy importante. O sea, en materia de derechos humanos se acepta la objeción de conciencia, pero no puede dañarse a la persona que está solicitando un servicio, y se le debe de orientar, y para eso el Estado tiene que establecer un sistema que proteja y dé buenos servicios. Y la tercera obligación de los estados es cumplir. Los estados deben tomar medidas para asegurar el acceso de las mujeres a servicios de atención médica adecuados y eliminar los obstáculos que se oponen a la prestación de servicios de aborto y que obligan a las mujeres a recurrir a abortos en condiciones de riesgo, incluida la eliminación de los retrasos inaceptables en la prestación de atención médica. Inclusive se plantea la creación de un organismo que pueda, en su caso, resolver situaciones de emergencia en materia de aborto. Un asunto que tocó Arnaldo respecto a las mujeres encarceladas, lo que señalan las organizaciones como las Libres de Guanajuato, es que hay cerca de 200 mujeres en las cárceles por delitos relacionados. Son mujeres que tuvieron partos espontáneos, abortos prematuros o emergencias obstétricas, y les configuraron delitos más graves. Los delitos por los que están las mujeres son homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filiación y omisión de cuidados. O sea, hay una cultura que criminaliza y penaliza porque se considera que el papel de las mujeres tiene que ser el ejercer la maternidad. En la actualidad hay muchísimas mujeres jóvenes que no ven la maternidad como su destino y que defienden el derecho a decidir su proyecto de vida. Y entonces el tema por eso se ha vuelto también más importante. Yo creo que mi generación todavía era las que decíamos, bueno, de alguna manera una función fundamental de nosotras es ser madres. Bueno, actualmente las jóvenes defienden su derecho al tiempo propio y a definir su propio proyecto de vida. Entre los estados donde están abiertas más carpetas de investigación por aborto, curiosamente,
en términos de tasas de población, Baja California es el primero, Baja California Sur el segundo, Morelos, que tiene una legislación verdaderamente conservadora y retrasada, la propia Ciudad de México y Tamaulipas. Curiosamente, Guanajuato, que es muy restrictivo, no aparece en términos de tasa de averiguaciones previas de investigación sobre aborto, Arnaldo, respecto a la pregunta que hacías. Entonces, el tema es que hay una cultura que incrimina a las mujeres. Lo que decía Arnoldo es terrible. Las mujeres tienen un terrible temor de tener que acudir a un servicio médico porque los médicos las acusan, las estigmatizan, las violentan y entonces sufren doble victimización. Una, porque se sienten ellas mismas a veces culpables de tener que incurrir en un proceso de aborto, y otra porque el contexto, desde los médicos hasta los jueces, los ministerios públicos, las castigan, las estigmatizan y las violentan. Y esto provoca más muertes. Está probado que aquellos países en donde la legalización del aborto está legalizada, digamos, está decretada, mueren mucho menos mujeres por aborto que en aquellos países en donde está prohibido. Es una relación verdaderamente significativa de diferencia. Entonces, el despenalizar el aborto salva vidas de mujeres. Naciones Unidas estima que hay más o menos 20 millones de abortos en el mundo y 13% de la mortalidad materna tiene que ver con abortos mal practicados, abortos en donde no existen las condiciones que mencionaba Arnoldo, que es que haya capacidad desde material hasta de los recursos humanos. Inclusive se habla de que las enfermeras en su momento puedan intervenir. Y esto es uno de los problemas que tenemos al tener leyes, pero no pasar estas leyes a instituciones, programas y políticas. Y creo que esto es clarísimo de lo que pasa en México en materia de aborto. Muchísimas gracias, Clara. Es importantísimo lo que tú dices. La objeción de conciencia funge o sirve o es una decisión personal de quien la tiene y la arguye, pero no puede afectar esa objeción de conciencia los derechos de terceros. Así es. El doctor Kraus, por favor. Gracias, Fernando. Gracias, Clara. Gracias, Herminia. Qué buena reunión. Y me surgen muchas ideas escuchando a ustedes tres y voy a decirlas a abuela pluma. Primero, tenemos que respetar la autonomía de las personas. Los libres pensadores, yo me incluyo en esa lista, sabemos que una característica del ser humano es que es autónomo, es decir, que tiene el derecho de decidir qué es lo que quiere hacer mientras no daña a otras personas. Aquí claro que se abre una polémica porque habrá quien diga que se daña a una persona o un embrión antes de las 12 semanas. No se daña porque no es todavía una persona, es muy complicado, pero yo respeto la autonomía de las personas, aquellas que quieren decidir abortar y las respeto. También habrá que decir que no hay mujeres que sean abortadoras, a ninguna mujer le gusta tener un control de la natalidad por medio de los abortos, eso no es cierto, se les estigmatiza, como bien señaló nuevamente Clara Hussinman. Lo que se requiere para que no haya tantos abortos es algo deseable, lamentablemente imposible en nuestro país actualmente por la manera de funcionar de lo que se denomina Secretaría de Salud, que no cumple sus propósitos. ¿Qué es lo que se requeriría? Y aquí quizás valdría la pena hacer una pequeña historia. La fundación del instituto en 1977, el Instituto Guttmacher, que es una institución que apoya el aborto, pero no es que apoye el aborto, lo que apoya es que haya una salud reproductiva adecuada, es decir, que las mujeres tengan todos los elementos a su favor para decidir si embarazan o no embarazan, es decir, que tengan suficiente acceso a sistemas de salud, a médicos adecuados
y una economía más o menos adecuada para poder decidir si quieren o no embarazar y si desean contar con algún sistema para no embarazar. Eso, lamentablemente, tanto en nuestro país como en países pobres, es una cuestión onírica, parece un sueño, no una realidad. Lo que yo tendría que abogar es por la salud reproductiva como un derecho de las mujeres, y la salud reproductiva solo se puede llevar a cabo en naciones que están con una economía más o menos solvente y donde la justicia prevalece y las mujeres en general tienen la posibilidad de ejercer su autonomía y su individualidad porque tienen resueltos los problemas básicos de alimentación, de educación con sus hijos. Eso es algo fundamental. Aquí también es, en esto que dije que es fundamental, hay que volverlo a decir, apelando a las palabras justicia, libertad, individualidad y autonomía, es que quienes abortan en malas condiciones no son las mujeres que tienen posibilidades económicas. Así como yo repito con frecuencia que la eutanasia divide a la población en gente pobre y en gente rica, porque la gente pobre no puede acceder a una unidad de terapia intensiva y los ricos sí, igual el aborto. Mujeres con posibilidades económicas, hablando de nuestro México, pues se iban a Houston, porque ahorita en Texas también la legislación ha cambiado de una forma brutal. Texas se ha vuelto un estado en donde el creacionismo impera, pero bueno, las mujeres con posibilidades abortan en hospitales privados o viajan a Estados Unidos, mientras que las mujeres que no tienen la posibilidad hacen lo que sea para abortar, que es meterse botellas en vía vaginal, colgarse de árboles, pegarse en el abdomen, ingerir todo tipo de menjurjes, etcétera, lo cual muchas veces termina con la vida de la mujer o termina, lo voy a decir también así, con la sangre de los hospitales ginecológicos por la cantidad de la pérdida que tienen las mujeres. Finalmente, para no llevarme más tiempo de lo que tengo, quisiera nada más enfatizar dos cosas. Las mujeres no abortan porque sea una elección suya ser esa la forma de control de natalidad, y las tasas de mortalidad son terriblemente diferentes en mujeres que lo hacen en sitios adecuados. En sitios adecuados la tasa de mortalidad, incluso en la Ciudad de México, y no digo incluso, lo digo con respeto, se acerca casi al 0% en mujeres que llegan en buenas condiciones. Mientras que no se sabe cuántas mujeres fallecen por abortos inadecuados, la tasa, por supuesto, es mayor. Es decir, el aborto otra vez divide a la población entre quienes tienen acceso a sistemas de salud, como propuso el Instituto Guttmacher desde 1977, que está en muchos lugares del mundo, y la cruda realidad de quienes no acceden a ello. Sabemos que en hospitales de Oaxaca, etcétera, las mujeres mueren por falta de sangre y por una atención médica inadecuada. Gracias, Fernando. Manolo, has tocado tres temas que yo creo que son fundamentales. Primero, la autonomía del ser humano, esa posibilidad de manejarse sin afectar a los demás, con absoluto respeto al libre albedrío. Segundo, el aborto no puede ser obligatorio y no es un método de control natal, ni muchísimo menos. Y luego, las diferencias en relación a la situación económica entre pobreza y riqueza entre quienes practican un aborto y practican otro. Eso es esencial y debe ser una de las preocupaciones de un Estado laico. Yo creo que es esencial. Herminia, por favor, contigo terminaríamos esta segunda ronda. Yo solo voy a hablar muy pocos minutos, tal vez Arnoldo puede ocupar el resto porque le quedaron, estoy segura, muchas cosas por decir. Yo lo único que quiero apuntar es que el embrión, el embrión de 12 semanas, feto de 12 semanas, no sufre dolor durante el aborto. Eso es muy importante. No se le está causando un daño que le produzca dolor. No es capaz de sentir dolor antes de las 12 semanas. Eso no sucede. Entonces es algo muy importante porque a veces se maneja como que se está haciéndole daño al embrión, al producto en desarrollo.
Y el daño podría ser o bien un daño físico, porque se le está causando dolor, o bien un daño mental, porque se está dando cuenta de que alguien le está haciendo daño. Bueno, en ese momento, a las 12 semanas, está lejísimos el embrión de tener conciencia. No tiene conciencia de que se le está haciendo daño, de ninguna, bueno, no tiene neuronas, pues. Entonces, si no tiene neuronas, ¿cómo va a tener conciencia? Y porque no tiene neuronas, tampoco tiene dolor. Entonces, lo único que hace el embrión es decir, no piensa en su desarrollo, no está decidiendo cómo se va a desarrollar, está simplemente siguiendo instrucciones genéticas, señales bien definidas, pero que no es capaz de modificar. Entonces, de ninguna manera podemos hablar de que se le esté haciendo daño ni física ni moralmente. Porque, como digo, y eso lo repito y es lo que tiene que quedar muy claro, a esa edad no tiene neuronas. Entonces, podríamos llegar al extremo de que el óvulo que no es fecundado y que desciende a instalarse en el endometrio cada 28 días en la mujer, cuando se habla de que la vida empieza en la concepción, pues yo podría decir que la vida comienza en el óvulo, porque el óvulo tiene todas las potencialidades para ser un individuo. El espermatozoide no. El espermatozoide nada más lleva su contenido genético y lo que necesita para penetrar al óvulo, pero el óvulo puede dar origen a un ser humano. En los animales ya se ha hecho y no es cuestión de ciencia ficción que se pueda hacer en algún momento en el humano, que el óvulo se desarrolle como un ser humano, porque tiene todas las potencialidades. Evidentemente, es una célula totipotente. Evidentemente, tendría solo la genética de la madre, pero puede desarrollarse y dar un individuo completo, siempre de sexo femenino, eso sí. Entonces, podríamos decir que cada 28 días se está cortando la vida, la posible vida de un ser humano, porque el óvulo llega, se instala en el endometrio, se acomoda, pasa un tiempo, no sucede nada y entonces viene el proceso de menstruación, de eliminación de lo que se había formado en preparación de un ser humano. Pero lo que quiero decir con esto es que al principio del embarazo, hasta las 20 semanas, no se hace daño al embrión y no se le está interfiriendo moralmente porque no tiene el aparato para percibir la moralidad y la conciencia. Muchas gracias. Tenemos una serie de preguntas que ha hecho llegar el público, pero como el doctor Kraus tiene que ausentarse en unos minutos, quizá valdría la pena hacer una mini ronda, empezando al revés, en este caso por el doctor Kraus. ¿Quieres que conteste algo, Fernando? Decías que hay preguntas. Un punto de vista general de lo que te quedó en el tintero que mencionaste, si nos dejaste con ansias de saber. Ya, bueno, pues yo siempre pienso que estos temas incumben a la ética. No podemos ofrecer una respuesta de sí o no. A mí me interesa mucho la ética médica por eso, porque no hay una respuesta unívoca. Me interesa la discusión y me interesa abrirlo. Y aquí también me interesa incluir gente, la palabra tolerancia no le gusta y habrá que discutir si el significado de tolerancia es adecuado o no, pero lo que es muy importante es tratar de poner en la palestra este tema tan importante. Quizás resulte chocante algo que dije anteriormente, pero también, como bien decía ahora la doctora Pasantes, antes de las 12 semanas, el embrión no es una persona. Una persona, si me permiten definirlo con crudeza, es un ser humano que tiene la posibilidad de decir sí o decir no, de elegir un camino o de elegir otro camino. Aquí también, para que se comprenda mejor, para muchos filósofos y pensadores, personas con enfermedades
avanzadas como demencia senil o Alzheimer, dejan de ser personas. Así lo dicen los filósofos, porque ya no tienen ninguna capacidad de elegir. Es muy crudo lo que digo, habrá que discutirlo. Igual, un embrión de 12 semanas e incluso un poco después, pues todavía no es una persona. No es una persona porque no hay ninguna capacidad ni de elegir, ni de sentir, ni de sufrir, como bien decía Herminia. Estas consideraciones que se van a hacer cada vez más frecuentes y más fundamentadas en ciencia, van a regir muchas de nuestras discusiones. Desde hace algún tiempo, algunas personas, yo me incluyo, hemos pensado que la bioética en general, y en mi caso la ética en particular, será la filosofía del siglo XXI, tanto por el crecimiento exponencial de la tecnología como por los daños que el ser humano ha hecho a la Tierra. En un lado, la bioética en general por la destrucción de la Tierra, que debo decir, Fernando, si lo puedo comentar ahora, que en el Seminario de Cultura Mexicana publicaremos el próximo año un libro que se llama Manifiesto por la Tierra, de la cual aquí somos autores varios de los presentes, en donde se habla de la bioética como una casa que hay que cuidar. Y dentro de esa bioética, la ética médica también se va a hacer un tema de discusión muy grande en este siglo que está por terminar, porque temas como eutanasia, como aborto, como embarazos in vitro, como bebés a la carta, como trasplantes, cuántas personas uno requiere un trasplante o no, si es ético en la India que las personas pierdan un ojo donando una córnea para mantener a su familia durante un año, en fin, infinidad de situaciones nos invitan a discutir, Fernando, Clara, Herminia, y discutir con la posibilidad de disentir. Esto sería un corolario. Me voy a quedar un tiempecito más, 10, 15 minutos, Fernando. Gracias por haber coordinado esta sesión, Fernando. No me despido, sigo acá. Al contrario, entonces, si quieren, pasamos a las preguntas. La primera yo creo que va dirigida a Clara Hutziman y si no, entraría yo. ¿Cuál es la diferencia entre la despenalización y la legalización del aborto? Te lo dejo, tú eres más experto que yo. Legalizar es establecer en la ley los procedimientos y las limitaciones que puede tener. Y la despenalización es simplemente el poner una pena de tipo carcelario a un hecho. En el caso del aborto es a la suspensión del embarazo. Entonces se puede regular y ser legal la regulación de la suspensión del proceso, pero no sancionar penalmente o sí sancionar penalmente. La despenalización es un paso posterior o más profundo que la legalización. La segunda, para la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, ¿cómo saber qué hospitales sí practican el aborto en forma segura y legal? ¿Y cómo saber que el médico puede hacerlo? Eso lo cuestionó Arnaldo fundamentalmente, ¿no? Pero yo creo que además que lo que quieren es como una especie de direcciones que no estaría en nuestro papel ni proporcionar ni vetar en ningún caso. Yo creo que la función de esta plática... Perdón, Arnoldo. No, la pregunta yo la comprendo perfectamente, Fernando, igual tú. Yo creo que si se abren las páginas de la Secretaría de Salud de cada estado, van a encontrar los hospitales que ofrecen este servicio. En México hay que decirlo también, lo bueno, en la Ciudad de México varios hospitales pertenecientes al sistema de salud de la Ciudad de México lo hacen. No sé cuáles, pero se encuentra muy fácilmente en las páginas en la red. Sí se encuentra y comprendo, Fernando, desde dónde se hace la pregunta, lo comprendo. La siguiente es, yo creo que fundamentalmente para Herminia. ¿Cuál es el fundamento para decir que a las 3 semanas se considera ser vivo y a los 3 meses ser humano? Ser vivo se considera mucho más adelante, es decir, estamos hablando en las primeras semanas del desarrollo de un primordio de ser vivo. Es decir, un ser vivo es el que puede respirar por él mismo, vivir por él mismo, de
ninguna manera un embrión es un ser vivo, porque no puede vivir fuera por sí mismo. No es como algún animal o como cualquier ser vivo es el que es capaz de vivir por sí mismo. Este es un producto en desarrollo. Todavía no podemos decir que sea un ser vivo. Y un ser humano, pues como he tratado de explicarlo, es cuando tiene desarrollado la parte del cerebro que es característica del humano, que es el lóbulo frontal y más particularmente la corteza del lóbulo frontal. Es ahí donde reside la humanidad. Nadie que no tenga la riqueza del lóbulo frontal del humano puede considerarse humano. La humanidad está en esa parte del cerebro. Muchas gracias, Herminia. La siguiente, ¿qué pasos tangibles y legales se deberían tomar para que el aborto dejara de ser un derecho en abstracto, para que se convierta en un derecho real en los estados, que simplemente es legal, pero no se puede hacer efectivo? Si quieres yo contesto. Por favor, Clara. Pero algunas de las recomendaciones que da, por ejemplo, IPAS, en este sentido, dice que además de contar con un marco amplio que garantice a un aborto seguro, gratuito y de calidad, porque también el costo de los abortos varía de manera espectacular. De las mujeres que abortaron en 2018, un porcentaje muy alto de aborto legal se realizó a través del Seguro Popular y otro porcentaje a través del Seguro Social. Un aborto, entiendo, a nivel privado te puede salir hasta en 30,000 pesos. Entonces, hay que tener acceso a aborto seguro, no imponer restricciones en cuanto a la razón o causa por las que la mujer desea interrumpir el embarazo. Y es muy importante garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, anticoncepción, atención calificada del parto, cuidados de emergencia obstétrica e interrupción legal y segura del embarazo para todas las mujeres y niñas que lo requieren. Aquí hay que hablar de la cantidad enorme de embarazos en población adolescente que se ha presentado en nuestro país en los últimos tiempos. Se plantea también la necesidad de capacitar y sensibilizar a las y los profesionales de salud con las guías y estándares de calidad para la provisión de un aborto seguro, basadas en las recientes evidencias científicas disponibles. Inclusive, mira, el tema es que exista una política de planificación familiar, que exista educación, que haya un reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Inclusive IPAS propone poner en marcha servicios de telemedicina para la atención domiciliaria del aborto con medicamentos conforme a los estándares médicos recomendados y basados en evidencia. O sea, hay toda una propuesta de política y estrategias, y es un poco a lo que yo me refería, que estamos en la pelea de si se incluye o no en los marcos legales, pero no contemplamos todo el acompañamiento que el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derecho a la interrupción legal del embarazo tendría que estar implementando. De alguna manera, Arnaldo lo mencionaba. Es importantísimo que haya la capacidad de los profesionales para atender adecuadamente los servicios de aborto. Mil gracias. La siguiente pregunta va dirigida a los tres. Herminia, Hutzman y Kraus, ¿cuál es su postura? ¿Sí o no al aborto seguro y legal? ¿Clara? No, yo sí, claro que segura. O sea, es una situación de salud de las mujeres, es un derecho de las mujeres a poder definir su propio proyecto de vida. Y es parte de esto que llaman las mujeres el patriarcado, en donde se les impone una función a través del ejercicio del poder, que es todo este tema de género
en donde hay relaciones de poder inequitativas. Yo creo que las mujeres tenemos el derecho a decidir qué queremos hacer con nuestro cuerpo y qué queremos tener como proyecto de vida. Mil gracias, Clara. Herminia. Desde luego, en favor absolutamente de la despenalización del aborto, pero en lo que quiero poner énfasis es que en la educación sexual de las niñas, y digo de las niñas porque aunque los niños y los jóvenes pues también deberían recibir esa educación, finalmente somos las mujeres, son las niñas las que van a llevar, digamos, o a tener de manera muy directa el problema si hay un embarazo no deseado. Entonces, instrucción a las niñas, explicarles que en efecto el aborto que nadie desea de ninguna manera, pues sí puede producirles algún tipo de sensación incómoda que las moleste, que puedan tener culpa. Lo importante es evitar el embarazo no deseado. Entonces, poner mucho énfasis en la educación sexual de las niñas, decirles que tienen que ellas asumir la responsabilidad. Yo digo, también la deberían asumir los hombres, pero yo confío más en el sentido pragmático y la responsabilidad de las mujeres. Entonces, hacia las niñas, la educación sexual más intensa, más dirigida todo el tiempo, y la ayuda para que puedan conseguir los anticonceptivos o los procedimientos anticonceptivos que mejor les favorezcan. Y si llega el momento de que no funcionaron las cosas, si hay un aborto, pues que sepan a dónde ir. Pero la educación sexual a las niñas yo creo que podría resolver mucho de este problema. Gracias, Herminia. Arnoldo. Bueno, educación, educación, educación. Yo me inclinaría que esta educación llegar sobre todo a las clases menos favorecidas, y yo creo que ahí debería haber reuniones que debería hacer bien nuestro sistema de educación con los padres, los maestros y las y los chiquitos de 10, 11, 12 años, pero con la presencia de padres y maestros. Eso sería un país que cumple, y ojalá y haya algún avance en nuestra nación. Yo, por supuesto, apoyo a la gente que quiera y desee abortar, de preferencia en pareja. Como dijo Clara, la mujer es dueña de su cuerpo, pero muchas veces si la situación es compartida con el pareja, con el hombre, pues es mejor. Duele muchísimo, Fernando, y no conocemos la realidad de saber cuántos bebés de un día o 2 o 3 días después de nacer son depositados en basureros. No son pocos. La policía lo informa con alguna frecuencia. Pensemos en eso, en un aborto contra un bebé depositado en un basurero. ¿A favor del aborto? Sí. Aunque la pregunta venía dirigida a ustedes tres, yo me siento involucrado en una respuesta y estoy completamente de acuerdo con ustedes. Yo creo que fundamentalmente la educación, si los métodos educativos por cualquier razón fallan, la mujer, la pareja, pero si la pareja no llega a un acuerdo, la mujer tiene el derecho absoluto a determinar la suspensión del proceso de embarazo. Y nos queda una última pregunta dirigida a la doctora Pasantes. ¿Qué pasa con los discapacitados que debido a su incapacidad no pueden elegir? ¿No son personas? No, sí, desde luego que son personas, es decir, son seres vivos, son personas, pero si tienen muy dañado su cerebro, entonces, si tienen tan dañado el cerebro como lo tienen los embriones a las 12 semanas, porque de eso es de lo que estamos hablando, si tuvieran su cerebro tan dañado como un embrión de 12 semanas, no son humanos, ya no funcionan como humanos. Y ahí viene entonces el siguiente punto, que es el de la eutanasia. Pero si una persona tiene el cerebro de un embrión de 12 semanas, es decir, cero cerebro,
no es persona. Mil gracias, Herminia. Con esto terminamos con las preguntas. Yo le sugeriría, si está ¿Puedo usted... agregar algo, Fernando, rápido? ¿Puedo agregar algo? Por supuesto, Arnoldo. Eh, he leído de varios países latinoamericanos en donde vive gente con discapacidades, sobre todo mentales, en las cuales se esteriliza a la persona, se esteriliza para que tengan la oportunidad de gozar el sexo. Es decir, a estas personas discapacitadas no se les quita de la sociedad totalmente, sino se les protege a ellos y a los posibles vástagos en caso de que embarazasen con grandes medidas. Esterilización, ¿la favorezco? Sí, por supuesto, la favorezco y con eso favorezco al discapacitado. En México creo que no se lleva a cabo eso, pero es una observación interesante, Fernando. Mil gracias. Entonces, si les parece a ustedes, haríamos una ronda final de un par de minutos para conclusiones. Clara. Mira, yo creo que es un tema que se va a seguir debatiendo por mucho tiempo. Yo espero que la decisión de la Corte contribuya a revisar las legislaciones locales, que como señalaba yo, a partir de la aceptación de la legalización del aborto, más bien de la despenalización en la Ciudad de México, desataron un activismo en todos los estados para que la vida fuera reconocida desde la concepción. Entonces, creo que estamos abriendo un periodo donde a partir de las decisiones de la Corte se van a tener que hacer la revisión de los códigos penales de los estados, la revisión de las causales por las cuales se puede aceptar el aborto y posiblemente varios estados más se incorporarán a los 4 que ya aceptan el aborto antes de las 12 semanas de la gestación. Evidentemente, el efecto mayor de esta penalización, criminalización del aborto lo tienen las mujeres de los estratos sociales más bajos. La condición socioeconómica de la mujer lleva más a abortos inseguros. También tienen mayor dificultad de acceso a servicios de salud y a una buena atención obstétrica. Las mujeres que se han practicado aborto legal, en lo que yo mencionaba, seguro popular y el seguro social, alcanzan niveles educativos de secundaria, la mayoría de ellas. O sea, el aborto inseguro, a él incurren más las mujeres que están en ámbitos rurales, que están alejadas de los servicios de salud. Y luego, las leyes restrictivas y barreras relacionadas con el estigma al aborto tienen una influencia enorme. Hay que cambiar la cultura. Hay que entender que el aborto es un problema de salud pública y que es un derecho humano que se debe de acotar y de saber en qué circunstancias, pero no podemos estigmatizar totalmente a las mujeres que muchas veces se ven obligadas a incurrir en el aborto. De lo que decía Herminia, a mí me parece fundamental el tema de la educación. Había programas fantásticos de educación en materia sexual durante los gobiernos panistas, lo quiero decir con mucha claridad. Se redujeron esos programas y se redujo la disponibilidad de métodos para planificar la familia. O sea, realmente fue una reducción enorme de la disponibilidad de métodos anticonceptivos. Yo no he visto que eso se haya recuperado. Creo que ahí sí el pasado en México fue mucho más rico en la información y la educación a las personas y particularmente a los jóvenes, y posiblemente eso es parte de la razón que tengamos un tema de embarazo adolescente tan grave en México, la falta de intervención, información a los jóvenes y a las niñas y niños. Muchas gracias, Clara. Hay que recordar el primer intento de educación sexual en las escuelas en la época del general Cárdenas y la ola de quejas y de oposición que hubo y la campaña aquella de cristianismo sí, comunismo no, o en contra
de un intento de educación sexual. Herminia. Yo diría que en el gobierno actual, que está tan preocupado, y como lo estamos todos, ahí desde luego coincidimos toda la sociedad y gobierno, es con la desigualdad. Este tema del aborto es uno en donde más claramente, uno de los que en los que más claramente se manifiesta la desigualdad, como lo han ya mencionado mis colegas del foro. Las posibilidades de tener un aborto seguro son enormemente distintas en los estratos menos educados y más pobres y los indígenas. Entonces, hay que dirigir el esfuerzo de educación a esas personas, pero un esfuerzo multidisciplinario, que hubiera sitios en los que pudieran obtener apoyo médico, psicológico, económico, de toda naturaleza, primero para evitar el embarazo no deseado y después, si así lo desean, para encaminarse hacia un aborto. Este es un elemento fundamental en esta sociedad desigual. Mil gracias, Herminia. Arnoldo. No tienes el micrófono. No. ¿Ya se escucha? Ya. Yo creo que si algo, y con esto ya me despido, podríamos concluir todos, es que lo que deberían hacer las autoridades de salud es ofrecer cursos todo el tiempo a las clases más desfavorecidas. Cursos de profesores que sepan, o médicos invitados, no invitando al aborto, sino a pensar en salud reproductiva, que lo sepan los padres a qué se refiere, que lo sepan los padres que tienen ganancias absolutamente pobres, pero que tengan un poquito de información para tratar de evitar embarazos en adolescentes, como decía Clara. Yo concluyo invitando a las autoridades de salud e invitando a los gobernantes actuales a distribuir, fomentar esta educación en las clases más desfavorecidas para que haya menos abortos en estas mismas clases, por supuesto. Muchas gracias. Yo con esto me despido. Muchas gracias, Arnoldo. Pues todos, yo creo, ¿no? Ya. Pues muchísimas gracias a Clara, a Herminia, a Arnoldo. Muchísimas gracias a quienes nos han escuchado. Y con esto quedamos además emplazados a un siguiente tema, que será la eutanasia. Ojalá y podamos llevarlo a cabo relativamente pronto. Que tengan ustedes un magnífico fin de semana y muchísimas gracias por estar unidos al Seminario de Cultura Mexicana.